hermanos, en esta tarde les damos la bienvenida a este tiempo donde una vez más se va a transmitir la palabra del Señor y le recordamos que el tema que está compartiendo el pastor es los regenerados. Hoy toca la parte número 3, amén. Así que son bienvenidos y le invitamos para que estén atentos, ya listos, ¿verdad? Para escuchar la palabra, para hacer sus anotaciones. Invite a su familia, ¿verdad? Los que están ahí en su casa, para que puedan unirse a escuchar la palabra. Amén. Vamos a orar en este momento. Vamos a poner este tiempo en sus manos para que todo resulte en bendición. Amén. Yo le invito a que nos acompañe en una oración. Amén. Vamos a orar. Amén. Bendito Dios que moras en los cielos, te damos gracias en esta tarde. Gracias, Dios mío, por la oportunidad que nos das una vez más, Dios mío, de poder escuchar tu palabra. Gracias, Dios mío, por ese cuidado que tienes de nosotros, que no pasa un día con que tú, Dios mío, no nos prepares ese alimento espiritual para nuestro espíritu, para nuestra alma, para nuestro ser, Dios. Gracias. Y en tus manos ponemos este tiempo, este momento, ponemos la vida, Dios mío, de tu siervo José Manuel, para que tú lo uses, para que tú lo dirijas, para que tú, Dios mío, le dejes esa revelación, ese espíritu de sabiduría también, Dios mío. Gracias, y también a nuestros hermanos que están ahí en sus casas. Ellos sean bendecidos, Padre, y ellos sean también puedan recibir la bendición de tu palabra. Gracias te damos, Señor. En tu nombre ponemos este tiempo. Amén. Bien, amados hermanos, Dios los bendiga en esta tarde. Ya estamos aquí para, pues, hablar la palabra del Señor con ustedes y es una gran bendición hacerlo por este medio, por las redes sociales. Y pues hoy vamos a estar compartiendo este tema y también vamos a estar tratando de que usted vea lo que estamos predicando, ¿verdad? Entonces, Dios bendiga a cada uno de ustedes, hermano Cristian Campos, hermana Margarita Jerónimo, Dios me las bendiga. Y a todos los que se vayan conectando, Dios los bendiga. Vamos a hablar acerca del tema de los regenerados. Es un tema interesante, muy, muy interesante, ya que hemos estado hablando, amados hermanos, de que los hijos de Dios hemos sido rescatados por nuestro Señor Jesucristo de un sistema generacional perverso y maligno por medio de la regeneración. Entonces el Señor nos ha estado regenerando, ¿verdad? Desde que nosotros aceptamos a Cristo, desde que nosotros bajamos a las aguas, comenzó un trabajo de regeneración en nuestras vidas. Pero ese trabajo de regeneración se sigue dando a cada momento, ¿verdad? Que escuchamos la palabra del Señor, ya que somos regenerados por medio del poder del Espíritu Santo, pero también por medio del lavamiento de la palabra poderosa de nuestro Señor Jesucristo. Así que vamos a estar viendo, hermanos, lo que ya hemos platicado esta semana, ¿verdad? ¿Qué es un sistema? ¿Qué es un sistema generacional? Bueno, hemos hablado de esto. Un sistema es un conjunto ordenado de normas, es decir, son patrones y también son procedimientos. Es una programación que regula el funcionamiento de un grupo de personas o de una colectividad o de una familia. Eso es, pues, aplicándolo a lo que estamos hablando esta semana. Y también, hermanos, cuando hablamos de sistema generacional, también pues nos referimos a las generaciones. ¿Qué es una generación? Una generación, hermanos, es el conjunto de personas que por haber nacido en fechas inmediatas y haber recibido educación, influencias culturales, conductas sociales, morales y espirituales semejantes, se comportan de una manera parecida o comparable en algunos sentidos. Por lo tanto, mis amados hermanos, hemos hablado pues que cuando hablamos de genética nos referimos al área de estudio de la biología que busca comprender y que busca explicar cómo se transmite la herencia biológica
de generación en generación. Esto que estoy hablando es solamente un repaso de lo que ya hemos visto desde el domingo que comenzamos. Entonces, el sistema generacional, hermanos, en algún momento de la historia se hicieron nombramientos, se le pusieron nombres a las generaciones, ¿verdad? Y hasta el momento se enumeran 7 generaciones humanas, las cuales se clasifican en periodos de 20 años aproximadamente. Ayer estuvimos hablando, hermanos, de algunas de estas generaciones. Estuvimos hablando de las generaciones interbellum que fueron entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Entonces hablamos de la generación grandiosa y la generación silenciosa. Fueron 3 generaciones que pues nombramos, ¿verdad? Hoy nada más quiero nombrar para darle como una introducción a la generación Baby Boomers, que fue entre los años 1946 y 1960. Esta generación Baby Boomers, hermanos, se caracteriza porque ellos aceptaban todo lo que dijeran las autoridades, ¿verdad? Lo que usted diga. Eso se encuentra en la edad actual, hermanos. Estas personas tienen 61 hasta los 75 años. Y viene a mi mente pues aquella película de la oveja negra de Pedro Infante, en la que el hijo aceptaba todas las indicaciones que su padre daba, a pesar de que estaba equivocado el padre. Entonces él decía, sí, apá, no, apá, lo que usted diga, apá. Entonces, esta generación, hermanos, era una generación, la generación más numerosa ha sido esta generación. Y ellos son trabajólicos. Es decir, que ellos, hermanos, no toleran el ocio. No pueden quedarse en casa, ¿verdad? La mujer se incorpora al mundo laboral y ya en este tiempo optaron por tener hijos a una edad más avanzada que sus padres. Entonces, luego de eso, bueno, aquí no sé si se alcance a ver, que el propósito es que usted pueda ver lo que nosotros estamos transmitiendo aquí, hermanos, y compartiendo. A ver si lo alcanza a ver ahora. La generación Baby Boomers, hermanos, son hijos de la posguerra. O sea, después de la guerra ellos nacieron. Y el 10%, dicen los que estudian estas generaciones, es aficionado a los videojuegos. El 25% sigue trabajando, el resto está jubilado y tiene mucho tiempo libre. Son el 25% de la audiencia de los reality show. Están conectados, usan WhatsApp, Facebook, pero dice que tienen sus marcas preferidas porque son garantía. El 40% se ejercita semanalmente y dice que tiene un alto consumo de productos frescos, light y edulcorantes. El 40% prefieren las plataformas tradicionales para sus actividades de consumo. Luego de eso tenemos, hermanos, la generación X, que abarca desde los 1961 a 1981 y la edad actual de esta generación es entre los 40 y los 60 años. Esta generación X, hermanos, ha vivido de todo. A ver, no alcanzo a ver, no se alcanza a ver aquí. Esta generación es la que ha vivido de todo, como la llegada del internet. En su infancia vivieron en un mundo analógico y ahora viven en uno digital. Es una generación que transformó costumbres y tradiciones. Solamente estoy dando una información. Yo espero que se escuche bien lo que estamos diciendo. Ahora, la generación X, hermanos, entre sus principales aspiraciones es mantenerse saludables, pasar tiempo con su familia, hacer dinero, tener una carrera. Son empresarios, promueven la actividad emprendedora. Bueno, y ahí dice varias cosas, no voy a enumerarlas, pero quiero que vayamos entonces a lo siguiente. ¿Cuál es el denominador común, hermanos, de
El denominador común de estas generaciones es que no conocieron a Dios. Muchas de estas generaciones, hermanos, que hemos mencionado, no conocieron a Dios, no tuvieron un encuentro personal con Dios, ni siquiera supieron, ¿verdad?, las grandezas que Dios hizo. Les pasó como pasó con el pueblo de Israel cuando murió Josué y fallecieron también los ancianos de Israel. Dice la Biblia en Josué 2:10, también toda aquella generación fue reunida a sus padres y se levantó otra generación después de ellos, que no conocía al Señor ni la obra que él había hecho por Israel. Entonces, estas generaciones le sucede lo mismo. La Biblia, en lenguaje sencillo, hermanos, dice, murieron también todos los israelitas de su época, por eso los que nacieron después no sabían nada acerca del Dios verdadero ni de lo que él había hecho en favor de los israelitas. Entonces, muchos de nuestros ancestros, hablemos de tatarabuelos, bisabuelos, abuelos, padres, no conocieron a Dios, no supieron nada acerca del Dios verdadero, ni de lo que él había hecho en favor de su pueblo. De manera pues, hermanos, que encontramos que el ser humano es el resultado, es la suma, es la acumulación de su historia, de sus ancestros, de su herencia genética, hermanos. Nosotros somos el resultado, ¿verdad? Nosotros somos, hermanos, producto de una historia ancestral, de una historia genética. Nos han heredado cosas las generaciones anteriores con las cuales nosotros estamos caminando y estamos bregando diariamente, ¿verdad? Estamos batallando diariamente con una herencia que traemos en nuestro espíritu, en nuestra alma o en nuestro cuerpo. Que bien, hermanos, tal vez en lo biológico, ¿verdad? No podemos cambiar el ser chaparros, el ser gorditos, el ser delgados, o tal vez sí, ¿verdad? Pero no podemos dejar de parecernos a nuestros padres en el sentido biológico. Pero sí podemos, en el nombre del Señor, romper con las herencias de maldición que nos han heredado. No quiere decir eso que nuestros padres, ¿verdad?, son malos. Sin embargo, hermanos, los pecados que ellos hayan cometido, nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, nuestros tatarabuelos, activaron, hermanos, una maldición y esa maldición fue pasándose de generación en generación. Entonces, debemos renunciar a las herencias genéticas de maldiciones ancestrales. De eso se trata este tema. Debemos renunciar a esas herencias, a ese legado que nos dejaron nuestros padres. Y si usted quiere un poquito más de información acerca del punto, hermanos, le invito a que vea los videos que tenemos del domingo y de ayer lunes. Entonces, pero el Señor en su misericordia, en su grande amor, en su gran bondad, en su gracia, hermanos, nos sacó de esa generación degenerada. Usted dirá, pero si mi abuelo no fue un degenerado, mi abuelo se quedó siempre con mi abuela y mi mamá con mi papá. Pero cuando se habla de degeneración, se está hablando de generaciones que cometieron fallas, que cometieron pecados y que no encontraron una regeneración, que no fueron regenerados, no fueron salvos, no fueron transformados, no pidieron perdón al Señor por sus pecados, porque como decía mi abuelo, ¿cuál pecado, hijo? Si yo no tengo pecado, yo nunca le pegué a mi mamá, nunca maté a nadie, por lo tanto yo no tengo ningún pecado, decía. Y para hacerlo entender, hermano, que había pecado, eso estuvo difícil, ¿verdad? Porque pues es el Espíritu Santo el que hace esa obra. Pero nosotros, los que ya hemos recibido a Cristo en nuestro corazón, hemos sido sacados de una generación degenerada.
Y eso es lo que vamos a estar hablando, hermanos. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 18, dice: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas incorruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Entonces, nosotros fuimos rescatados. Ahí lo dice, usted lo puede ver, hermanos, a ver si alcanza usted a ver mi mano. Ah, ¿verdad? No, no es mi mano, es una manita. Sabiendo que, se lo voy a poner mejor al revés. Sabiendo que fuiste rescatado, dice aquí, de vuestra manera de vivir. Esa manera de vivir la recibimos, dice, la cual recibisteis de vuestros padres. Pero estos padres no se refiere a los padres biológicos nada más, a papá y a mamá. Se refiere a abuelo, a abuela materna o paterno, a bisabuelos, paternos, maternos, a tatarabuelos. De manera, hermanos, que nada más entre esos tenemos ya casi 14 personas que contribuyeron en nuestra historia y con nuestra genética. De manera que si el abuelo era un asesino, era un matón, ¿verdad? Y alguna vez, tal vez en nosotros haya hermanos, un ancestro, una genética a la cual tenemos que renunciar. Si nuestros abuelos o algunos de nuestros padres, hablando en este sentido que dice la Biblia, cometieron cosas como adulterio, como tener 2, 3 mujeres, hijos fuera del matrimonio, entonces nosotros tenemos que, hermanos, renunciar a esa genética. Renunciar a eso porque se nos ha transmitido. Esa es una de las maneras de heredarnos de nuestros padres. Tal vez no nos heredaron casas ni terrenos, pero genética seguro que sí nos han heredado. Aquí sí se va a poder que la hermana Olga Lidia dé algún ¿cómo se llama? Algún comentario con confianza, hermano. Ok, ya está comentando, dice acá en el Facebook. Ok, vamos a pasar a lo siguiente, hermano. Mire, primero dice aquí, no debemos ser arrastrados por ese sistema generacional. No podemos ser arrastrados por ese sistema generacional y decir, bueno, es que así soy y así fue mi familia. ¿Sí? Y entonces tratar esos problemas genéticos de maldición, enfrentarlos desde la perspectiva mundana, sino que debemos enfrentarlo desde la perspectiva de la palabra de Dios y la dirección del Espíritu Santo. No desde el punto de vista de las generaciones sin Dios. La psicología, la filosofía, la medicina, hermanos, o la ciencia pueden decirnos muchas cosas. Por ejemplo, la ciencia médica puede decirte, tu familia, tú tienes familiares que son diabéticos, por lo tanto, tú también vas a tener diabetes. Ah, pues yo reprendo en el nombre del Señor y me sacudo esa genética por la sangre de Cristo y por la palabra que dice que por la llaga de Cristo nosotros somos curados. Entonces tenemos nosotros que cancelar, ¿verdad? Y pedirle al Señor que por su sangre nosotros seamos libres de todas esas herencias que nos dejaron nuestros padres. Ahora vamos a ver lo siguiente, hermano. ¿Cuál es la visión divina para nuestras generaciones? ¿Sí? ¿Cuál es la visión divina para nuestras generaciones? Mire cómo dice la Biblia, que los padres tienen una responsabilidad. Los que somos padres tenemos una responsabilidad, amados hermanos. No es solamente tener hijos por tenerlos, ¿verdad? Ser padres es una gran responsabilidad. Mire cómo dice la Biblia acá. Conocer la palabra de Dios. Los padres debemos conocer la palabra de Dios. Y la palabra de Dios se conoce, hermanos, leyendo
estudiando, investigando, ¿sí? Y pidiéndole al Espíritu Santo que nos enseñe acerca de la palabra del Señor, porque el Espíritu Santo es el que inspiró esta palabra. Por lo tanto, nosotros necesitamos conocer la palabra de Dios. Salmo 78, verso 5 nos dice: Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel. Fíjese, el Señor estableció un testimonio y puso una ley, su palabra. Ahora, el Señor dice que hay que enseñarla a la descendencia. Ahí en Salmo 78, verso 5 dice: la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos. Esa palabra, hermanos, mandó, implica que es un mandamiento. Es un mandamiento notificarle a nuestros hijos cuáles son las normas de conducta que el Señor nos enseña en su palabra. Es nuestro deber. Es un mandato. No estamos bajo la ley, pero tenemos que enseñarle a nuestros hijos la palabra de Dios. Mire cómo nos dice la palabra del Señor en la Biblia Castilian. Esto que ustedes ven aquí, Castilian, son diferentes, es otra versión, es una traducción de la palabra de Dios, y dice: en Jacob erigió él un testimonio, estableció una ley en Israel. Y con letras amarillas dice: prescribiendo a nuestros padres adoctrinar en ellos a sus hijos. La palabra prescribir es la que se usa cuando van al doctor y el doctor hace una receta y le prescribe qué medicamentos va a tomar. De manera que el Señor da una orden, da un mandamiento. ¿Y cuál es esa orden? Que los padres adoctrinen a sus hijos. Entonces la responsabilidad principal es de los padres, de enseñar a sus hijos. Doctrina es impartir enseñanza bíblica. Hermano, nuestros hijos aprenden de nosotros. Por lo tanto, si nosotros aprendemos del Señor su palabra, hermanos, y la compartimos primeramente con los nuestros, primeramente con nuestros hijos, esa es una responsabilidad de nosotros. Lo tengo acá escrito. La responsabilidad de los padres, hermanos, es mandar, ¿verdad? O notificarle a nuestros hijos de la ley de Dios. Es prescribirle, el Señor le prescribió a los padres adoctrinar a sus hijos. Y mire, hay otro texto acá en la Biblia SB de Martín Nieto, hermanos. Dice: él estableció un precepto en Jacob y promulgó una ley en Israel. Ordenó a nuestros padres que enseñaran las cosas a sus hijos. Ordenó. El Señor ordenó a los padres. Ordenó a nuestros tatarabuelos, a bisabuelos, abuelos y padres que nos enseñaran la palabra de Dios. Ahora la pregunta es: ¿lo hicieron? Tal vez no. Nuestros abuelos, bueno, al menos mi abuelita sí trataba de enseñarme, ¿verdad? Pero me trataba de enseñar aquella oración que hacían en la iglesia católica, que decía: ángel de mi guarda, de mi dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día. Y todo iba bien hasta que decía, pues, en los brazos, ¿cómo está? Y hasta que me lleves a los brazos de Jesús y de María, decía. Entonces, pero hermanos, procuró tal vez enseñarnos, y siempre mi abuela trataba de leer su Biblia. Pero hermanos, pero ellos estaban en la idolatría. Quiere decir que nuestros padres fallaron en la responsabilidad que tenían de enseñarnos la palabra. Y nosotros
también volvimos a fallar a nuestros hijos y a Dios. Ahora, el Señor ordenó que nosotros le enseñemos la palabra de Dios a nuestros hijos. Y mire, ¿por qué? Porque de esa manera se le daba continuidad a la instrucción, hermanos, del Evangelio, a la instrucción de los mandamientos de Dios. ¿Cómo el hombre ha llegado a tener tanto conocimiento, hermanos? Porque va pasándose de generación en generación. Hace muchos años atrás, la enseñanza era oral. Es decir, que los padres hablaban, los hijos escuchaban y aprendían, y ellos transmitían a sus hijos de esa misma manera y aprendían. Ahora el Señor dice que nosotros doctrinemos o adoctrinemos a nuestros hijos para darle continuidad a la instrucción bíblica. Mire cómo dice aquí el Salmo 78, verso 6. Para que lo sepa la generación venidera. ¿Se da cuenta? ¿Para que sepa qué? Para que sepan cuáles son, hermanos, los mandamientos de Dios. ¿Qué es lo que Dios enseña en su palabra? Para que las nuevas generaciones sepan del Dios todopoderoso que hizo los cielos y la tierra. Para que nuestros hijos, para que nuestros nietos, para que nuestros bisnietos, hermanos, conozcan las obras maravillosas de Dios. Y dice, y los hijos que nacerán y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos. Mira qué tremendo, man. Ahora, mire esta versión, la Jerusalén 2001, del mismo versículo que acabamos de ver, que es el Salmo 78, verso 6, pero en la versión Jerusalén 2001 dice que la generación siguiente lo supiera. Los hijos que habían de nacer, que a su vez lo contaran a sus hijos. Es decir, los padres le enseñan a los hijos le enseñan a sus hijos, y esos hijos le enseñan a sus hijos. Los padres a los hijos a los nietos, y los nietos a los bisnietos. Estamos hablando prácticamente de 4 generaciones que pueden ser influenciadas, hermanos, por medio de la palabra del Señor. Pero ¿a quién le corresponde hacer eso? A los padres. Nos corresponde a nosotros, pero también nos corresponde a los hijos. La Biblia en lenguaje sencillo dice, para que ellos a su vez nos instruyeran a nosotros y a las futuras generaciones que todavía no han nacido. Eso es, hermanos, una revelación poderosa. Quiere decir, hermanos, que la instrucción que hoy recibamos nosotros va a afectar positivamente o negativamente las generaciones que aún no han nacido. Sí, porque, por ejemplo, aquí tenemos a un hermano, ¿verdad? El hermano Cristian Campos. Dios te bendiga, Cristian. El hermano Cristian es un adolescente todavía, ¿verdad? Se va desarrollando, todavía ni piensa en tener novia, digo yo. Pero, pero cuando a él se le está instruyendo en la palabra del Señor, Dios te bendiga, Cristian, saludos. Pero en la medida que se va instruyendo a Cristian o a otros adolescentes o a otros jóvenes, hermanos, se está instruyendo a nuevas generaciones que aún no han nacido, que aún, hermanos, ni están pensando enamorarse. Es más, todavía, hermanos, están en el depósito de los espíritus allá en el cielo. Entonces, mis amados hermanos, después de este momento de cambiar la cámara para acá, para vernos, pero no me gusta cómo me veo un poquito feo. Entonces, mire, pasemos a lo siguiente. ¿Cuál es el propósito del Señor al enseñarle a los padres su palabra, la ley, su ley,
¿verdad? No me refiero a la ley de Moisés, sino a la ley completa del Señor, a su palabra completa, hermanos. ¿Qué beneficios va a traer a las nuevas generaciones? Porque los padres tienen una responsabilidad de compartir la instrucción con sus hijos, hermanos, y ya lo acabamos de ver aquí, ¿verdad? Para que las nuevas generaciones tengan instrucción, pero ahora, los beneficios para las nuevas generaciones. Mire cómo dice el Salmo 78, verso 7. Primero, para que las nuevas generaciones tengan confianza en el Señor. Aquí lo dice. A ver, para que las nuevas generaciones tengan confianza. ¿Y dónde lo dice? Salmo 78, verso 7. Dice, a fin de que pongan en Dios su confianza. ¿Para qué sirve la instrucción? Para que pongan en Dios su confianza. Para que no sean incrédulos. Y ahí entra la regeneración, hermano. Si nuestros abuelos, nuestros ancestros fueron gente incrédula, nosotros, por medio de la instrucción, somos regenerados. Nuestra fe es, hermanos, va creciendo de manera que entonces empezamos a desarrollar nuestra confianza en Dios. Otro punto, ¿para qué la instrucción? Para no olvidarnos del Señor. Dice la Biblia, y no se olviden de las obras de Dios. El ser humano, hermanos, es muy dado a olvidarse de las obras del Señor. El Señor ha hecho maravillas con nosotros en nuestra vida, hermanos, y a veces se nos olvida por un problema presente, se nos olvidan las cosas que el Señor ha hecho. Parece como que tuviéramos amnesia. El pueblo de Israel, hermanos, vio cómo el Señor castigó a Egipto con plagas. El pueblo de Israel, hermanos, vio cómo el Señor abrió el mar de par en par. El pueblo de Israel, hermanos, vio también cómo el Señor volvió a cerrar el mar. Y el mar se tragó a los egipcios. El pueblo de Israel vio cómo el Señor le fue dando alimento en el desierto. Sin embargo, hermanos, cuando llegaron a Mara, se les olvidó las maravillas que Dios había hecho por ellos. Porque nosotros, hermanos, como que se nos olvida que nuestro Dios es todopoderoso. Para eso es el discipulado y para eso son las instrucciones. Para que no olvidemos las obras de Dios. Entonces, para que desarrollemos confianza, para que no nos olvidemos de las obras del Señor y para que obedezcamos. Por eso dice aquí abajo, y que guarden sus mandamientos. Eso lo dice el Salmo 78, verso 7. A fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos. ¿Eso qué significa? Vamos a verlo en otra versión. La Biblia al día traduce de esta manera. Dice, así ellos pondrían su confianza en Dios. ¿En qué pones tu confianza, hermano, hermana? Pon tu confianza en Dios. Permítame decirle algo. Espero, ¿verdad?, que esto sea un testimonio. Dos doctores me dijeron, usted tiene diabetes. Ya no va a bajar de ahí. De 125 de glucosa ya no. Pero yo dije, no, yo tengo a un Dios todopoderoso. Y él puede ayudarme. ¿Qué tengo que hacer? Le dije a los doctores. Bueno, tiene usted que bajar la barriga, la panza, me dijo el doctor. Usted tiene que hacer ejercicios, usted tiene que cuidar su alimentación. Y yo dije, y también debo confiar en el Señor. Mi confianza está en el Señor. Y me dijo el doctor, no le voy a dar medicamentos para que su páncreas trabaje bien.
Ah, yo dije, amén. Entonces, hermanos, me di a la tarea de confiar en el Señor. Uno, primero en Dios. Buscarlo, pedirle a Él. Dos o tres, hermanos, hacer ejercicio. Y número cuatro, ¿cuál es el número cuatro? Ah, alimentarnos bien. Dejar de andar comiendo chucherías. Dejar de andar bebiendo Coca-Cola, refrescos embotellados, demasiada azúcar. Hermano, hasta el café le echaba azúcar. Hermano, el café es como el pozole. Al café no se le echa azúcar. Sí me escucha, hermano. Al pozol tampoco se le echa azúcar. Usted y yo somos tabasqueños. Usted lo puede tomar como quiera, hermano. Lo importante es que usted confíe en el Señor. ¿Sí? Así ellos pondrían su confianza en Dios. Y dice, y no se olvidarían de sus proezas. No se olvide de las proezas de Dios, sino que cumplirían sus mandamientos, dice esta versión. Ahora, mire esta otra versión. La Serafín Aucejo dice, pondrán en el Señor sus esperanzas y no echarán a olvido sus acciones, guardando. Entonces, mis amados hermanos, esos son los beneficios. ¿Cuáles son? Dijimos, confianza, no olvidarse del Señor y obediencia. Ah, pero mire, le voy a poner lo siguiente. El Señor tiene un propósito. Porque la familia tiene un propósito de parte de Dios, hermanos. El propósito de Dios no era que hubiera un sistema generacional maligno de maldiciones, sino que hubiese, hermanos, un sistema generacional de bendición. Que nuestros padres nos hereden bendiciones y no maldiciones. Por eso, hermanos, algunos ya lo venimos a aprender ya de grandes, hermanos. Si lo hubiésemos sabido tal vez de jóvenes, tal vez hubiéramos cometido menos errores pensando en los hijos a futuro, ¿verdad? Que nuestros hijos no los afecte la manera de vivir de nosotros, hermano. Porque algunos de nuestros hijos pasan situaciones tremendas por causa de lo que nosotros le heredamos. Hijos que batallan contra el alcohol, hijos que batallan con un carácter, hermanos, terrible, hijos que batallan, hermanos, con la sexualidad, con su sexualidad. ¿Pero por qué causa? Porque nosotros activamos pecados o cosas que le transmitimos, que les heredamos. Y eso yo le decía el día de ayer, lo querramos o no lo querramos, así es. Lo creamos o no lo creamos, es un hecho eso. Porque así como un hijo se parece a su mamá o a su papá, en lo físico también va a parecerse a su mamá o a su papá, hermanos, en algunos rasgos, tanto sexuales como de pensamiento, como emocionales, como espirituales. ¿Qué tenemos que hacer? El Salmo 78, verso 8 dice, y no sean como sus padres. Mire, esta versión lo dice clarito. Aquí lo dice, Salmo 78, 8. Y no sean como sus padres. ¿Cuál es el propósito de Dios? Por medio de la palabra, que nosotros no seamos como nuestros padres. Perdón mi hermano y perdón papá y perdón mamá, si me escuchan, Dios los bendiga, los amo y los quiero mucho, pero yo no quiero ser igual. No quiero ser igual que mis abuelos, aunque he cometido los mismos errores de mis abuelos. No quiero ser un gritón, no quiero ser un violento, pero los he cometido. ¿Y de dónde viene todo eso? Dijimos que son influencias familiares, herencias que nos dejaron.
ejemplos que aprendimos de ellos. Y nuestros hijos aprenden de nosotros. Fíjese cómo son las cosas, hermano. Perdón por lo que voy a decir. Y tal vez pase atropellando algunos callos. Pero el propósito es pues que, mire, yo veo niños en las escuelas que no quieren estudiar. No quieren llegar a la escuela. Y aunque sus papás los obliguen y los lleven por la oreja, no quieren. Y entonces yo le pregunto a los papás, ¿y usted hasta cuándo estudió? No, yo no llegué a la escuela, no me gustó la escuela. Bueno, ¿y cómo es que quieren obligar al niño o a la niña a que obligue si ellos no quisieron estudiar? No sé si me entiende lo que estoy diciendo. Son actitudes ancestrales. Ahora sí que, como dijo alguien por ahí, ese no lo heredó, sino lo que lo mamó, dicen aquí en Tabasco, ¿verdad? Hay actitudes ancestrales, hermanos, que nuestros hijos repiten. Hay padres hay hombres que nunca abandonaron a la mujer, pero andaban con otras mujeres. Era lo mismo y hasta peor, porque hacían llorar a la mujer y hacían llorar a los hijos. Y cuando llegaban borrachos, maltrataban a los hijos y a la esposa. Ya cuando se casa el muchacho o la muchacha, lo primero que dice es, no, si no funciona, me divorcio. ¿Quién le enseñó eso? ¿Dónde aprendió? No quiere pasar por lo mismo. Son actitudes ancestrales, dice el Salmo 78, verso 8, y no sean como sus padres. ¿Cómo eran ellos? Aquí lo enumera, dice, eran una generación contumaz. No contumaz, sino contumaz. ¿Y qué significa contumaz? Significa que eran una generación desleal, infiel, falsa. Y eran una generación rebelde. Una generación amargada, pues, hostil, arrogante. Una generación que no dispuso su corazón. Que no tuvo disposición para servirle al Señor. No se dispusieron. Porque para servir al Señor, hermanos, hay que disponer el corazón. Le voy a poner un ejemplo. Usted dice el domingo, voy a la iglesia. Voy porque voy. Usted ya dispuso su corazón para venir a la casa del Señor. Pero si usted desde el miércoles, jueves, viernes ya empieza a pensar, este domingo no voy a ir, mejor me voy a quedar. No, es que a lo mejor llueva. Ya dispuso su corazón a que no va a venir. Bueno, esta generación dispuso su corazón para no obedecerle a Dios, para serle infiel. Y dice, ni fue fiel para con Dios su espíritu. O sea, en su interior no fueron fieles. Se lo voy a leer en otra versión. Dice la Biblia al día, así no serían como sus antepasados. Generación obstinada, es decir, terca y rebelde. Gente de corazón fluctuante. O sea, gente de doble ánimo. Cuando dice la Biblia gente de corazón fluctuante, se refiere a gente, hermanos, que son de doble ánimo. Sí, son como la chimoltrufia, son primos de la chimoltrufia, que cuando dicen una cosa, dicen otra. ¿Sí? O sea que son gente que no tiene una decisión firme. Hermano, todos pasamos momentos difíciles. Todos tenemos luchas. Todos. El pastor también. Y no le voy a decir, ¿verdad?, por las cosas que estamos pasando, pero a veces, hermanos, nos sentimos tan mal por cosas que pasan. Pero le digo a mi esposa, pero pase lo que pase, no estoy pensando en dejar de servirle al Señor. Porque no podemos ser de corazón fluctuante. No podemos hoy decir, sí, hoy sí voy a echarle ganas, ya mañana ya no.
Eso es lo que pasaba aquí. Cuyo espíritu no se mantuvo fiel a Dios, dice. Otra versión. Así no seremos rebeldes, dice la Biblia, como lo fueron nuestros abuelos. Mire cómo dice esta versión tan fea, hermano. Bueno, tan feo dice, no, la versión no es fea, sino lo que dice. La Biblia, lenguaje sencillo. Así no seremos rebeldes como lo fueron nuestros abuelos. Tan malvados eran sus pensamientos que Dios no podía confiar en ellos. Y sabe una cosa, hermano, de esa generación nos sacó el Señor. ¿Cómo es posible, verdad? Que entre tanta gente, hermanos, de tantos familiares, Dios nos sacó a nosotros para que le sirvamos. Y volteamos a ver a nuestra familia y vemos que algunos siguen perdidos. Y lo único que podemos decir es, Señor, muchas gracias por sacarnos de esa generación perversa. Hemos sido rescatados, hermanos, de la vana manera de vivir de nuestras generaciones ancestrales. Por eso, pues, digámosle al Señor, Señor, gracias. Gracias por rescatarnos de esa vana manera de vivir de nuestros ancestros. Gracias, Señor. Y si todavía hay en nosotros alguna situación, Señor, algo en nosotros que no es correcto delante de ti, Señor, por favor, cámbianos. Tenemos que pedirle al Señor que, hermanos, tome cartas en el asunto. Si hay todavía rasgos, características de una genética de maldición en nosotros, seguimos siendo bravos, ¿verdad? Seguimos siendo enojones. Y nos vemos en el espejo y en lugar de vernos a nosotros, vemos a nuestro padre, a nuestra madre y decimos, wow, perdón, Señor, quita de mí todo aquello que estorbe. Así que yo quiero invitarle para hacer una oración. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, en esta tarde, Señor, te presento la vida de mis hermanos y hermanas que han oído tu palabra, mi Dios. También te presento mi vida porque seguramente todavía hay, Señor, rasgos genéticos que necesito que quites, que elimines de nosotros para que podamos cada día parecernos más a ti, Señor Jesucristo. Que la genética del Cordero de Dios se vaya apropiando cada día más en nuestro espíritu, en nuestra alma y aún en nuestro cuerpo. Para que cuando tú vengas, Señor, podamos ser transformados en nuestra carne, en nuestro cuerpo, pero que ya hayamos sido transformados en nuestro espíritu y en nuestra alma. Gracias, Señor. Bendecimos tu nombre. Amén. Amén. Pues damos gracias a Dios, hermanos, por su palabra. Y qué bueno, ¿verdad? Que usted pudo conectarse y escuchar esta enseñanza. Y le invitamos para que usted la comparta. Pero pues sí, ¿verdad? Debemos de tener en cuenta que lo que nos dice la palabra del Señor, que cuando venimos a Cristo, las cosas en nosotros van siendo hechas nuevas, ¿verdad? Somos una nueva criatura, Dios nos va regenerando y es un proceso, pero nosotros tenemos que dejar, ¿verdad? Que Dios a través de su palabra, de su Espíritu Santo, nos ayude para que se vayan cambiando las cosas que se tengan que cambiar en nosotros. Amén. ¿Verdad? Pues amamos mucho a nuestros padres, a nuestros abuelos, pues son nuestra familia, ¿verdad? Pero pues sí, hay cosas buenas que ellos nos enseñaron, pues eso hay que seguirlo haciendo, ¿verdad? Pero las cosas negativas, pues eso sí, hay que irlo haciendo a un lado con la ayuda del Señor y su palabra para que seamos entremos a ese proceso de la regeneración. Amén. Así que, pues, adelante, hermanos. Dios les bendiga mucho, abundantemente, y que esta palabra sea de bendición para sus vidas.
Amén. Amén. No sé si hay algún saludo por ahí, hermana, préstame. Vamos a saludar un ratito, ya que estamos aquí un poco saludables. Hermano Cristian Campos, Dios te bendiga. Qué bueno que estuviste conectado. Saludos. Nos vemos mañana. Mañana también te voy a ganar. Hermana Margarita Jerónimo, Dios me la bendiga. Dios bendiga también a quién más. A la hermana Dani Jessie. También mandamos saludos a, pues solamente son los que tenemos aquí. Bien, pues Dios me los bendiga a todos. Dios me los guarde. Y vamos a dejarles con esto.